Bien, alumnos de quinto grado de secundaria, vamos a ver otro problema más que tenga que ver con esto del tema de las poleas. Ya hemos visto en el ejercicio anterior cuando las ruedas o las poleas están unidas mediante un punto, o sea, tienen un punto de contacto o están unidos mediante una faja tangencial. Ahora vamos a ver estas dos poleas que están unidos mediante un eje central. Las dos poleas están fijas al eje. Eso quiere decir que si este eje gira, va a hacer girar a la misma vez a las dos poleas. ¿De qué manera? Vamos a suponer que la rueda que es más grande, en este caso la rueda E, tiene más medida de su radio que la rueda B. Entonces, si la rueda A va a girar 10 vueltas, eso significa que la rueda B también va a dar la misma cantidad de vueltas, porque están fijas, ¿correcto? Entonces están unidas mediante un eje central. Si este da 10 vueltas, la rueda pequeña también va a dar la misma cantidad de vueltas. Sus radios son diferentes. Bien, vamos a ver un problema donde vamos a aplicar las propiedades anteriores, las que les he dado en el ejercicio anterior, y esta propiedad de aquí. Miren, acá tenemos un conjunto de poleas. Tenemos la polea A, la medida de su radio es 2, la polea B, la medida de su radio es 4, la polea C, la medida de su radio es 6, la polea D, medida de su radio es 8, la polea E, medida de su radio 2, la polea F, medida de su radio 3, y la polea G, la medida de su radio es 12. Acá tenemos un eje central. Este eje lo contiene a la polea B y contiene a la polea C. Acá hay otro eje que lo tiene fijo a la polea F y a la polea E. La polea C con la polea D tienen un punto de contacto. Cuando esto gira, la otra también automáticamente va a dar un giro. Y si esto va a girar, va a hacer girar también a la rueda E. Entonces, cuando va a girar acá la rueda F y por lo tanto va a llegar a girar hasta el final. El giro va a comenzar acá en la rueda A. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la rueda A va a girar 144 vueltas, la pregunta es, ¿cuál es el número de vueltas de la rueda G? Comienza el giro acá, hace girar a la rueda B, este a su vez hace girar a la rueda C, luego hace girar a la rueda D, a la rueda E, a la rueda F y llegamos hasta hacer girar a la rueda G. Vamos a empezar nuestro desarrollo. Acá tenemos prácticamente la propiedad anterior. El número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. Eso lo vamos a trabajar por aquí. Número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. Reemplazamos. A da 144 vueltas, 144. El radio de A es equivalente a 2. Número de vueltas de B y el radio de B en este caso viene a ser 4. Sacamos mitad 1, mitad 2. Mitad de 2, 1 y de 144 me queda 72. Ya tengo cuántas vueltas da la rueda B. Como la rueda B da 72 vueltas, entonces, ¿cuántas vueltas tendrá que dar la vuelta C? Por esta propiedad de acá sabemos que el número de vueltas en ambos casos es igual. Ahí no importa la medida del radio, la cantidad de vueltas va a ser la misma. Entonces, eso significa que el número de vueltas de C también será 72. Ahora, vamos al siguiente. Entre C y D tienen un punto de contacto. Nuevamente tenemos que aplicar la misma propiedad que hemos hecho en el paso anterior. Colocamos el número de vueltas de C por el radio de C es igual al número de vueltas de la rueda D por el radio de D.
Reemplazamos. Número de vueltas de C es 72. El radio de C, que en este caso viene a ser 6. Número de vueltas para D es lo que tenemos que calcular. Y el radio de D, que viene a ser 8. Sacamos octava 1, octava de 72, 9. 9 por 6, 54. Ya tenemos cuántas vueltas da la rueda D. 54 vueltas está dando la rueda D. Vamos a calcular ahora el número de vueltas para E. Aplicamos la misma propiedad porque también tienen un punto en común. Desarrollamos el número de vueltas para D multiplicado por el radio de D es igual al número de vueltas de E multiplicado por el radio de E. Reemplacemos. Número de vueltas de D, 54. Radio para D es 8. Número de vueltas de E es lo que tenemos que calcular por el radio de E, que viene a ser 2. Sacamos mitad 1, mitad queda 4. 4 por 4, 16 va 1, 5 por 4, 20 y 1, 21. Ya tenemos el número de vueltas para E, que viene a ser 216. Pero como E y F están unidos mediante un mismo eje, significa que el número de vueltas de E con el número de vueltas de F van a ser iguales. Ahí tenemos el número de vueltas para F. Vamos a llegar ahora a la parte final donde necesitamos encontrar el número de vueltas para nuestra rueda G. Eso lo podemos desarrollar acá en este espacio. Creo que tenemos número de vueltas de F por el radio de F es igual al número de vueltas de G por el radio de G. Reemplacemos. Número de vueltas de F es 216. 216 por el radio de F, que viene a ser 3. Número de vueltas de G por el radio de G, que viene a ser 12. Tercia 1, tercia 4. 216 divide entre 4, me quedaría 21 entre 4, me queda 5, 16 entre 4 es 4. Entonces ya tenemos ahí que el número de vueltas de G es 54, que es lo que me piden calcular. Miren entonces el desarrollo paso a paso de este conjunto de poleas que están unidas, algunos casos con un eje fijo y otras que tienen simplemente un punto de contacto.